Yo soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Valle y el día de hoy vamos a hablar acerca de cetoacidosis diabética. Entonces, ¿cómo definimos la cetoacidosis diabética? Pues esta es una complicación que es aguda, es una complicación metabólica que es grave también y se suele presentar en pacientes con diabetes mellitus específicamente o más frecuentemente en aquellos que tienen diabetes mellitus tipo 1. Vamos a ver que esta generalmente, igual pues vamos a profundizar un poco más acerca de los procesos fisiopatológicos, va a ocurrir cuando ya haya o se presente un déficit, ya sea absoluto o relativo, de los niveles circulantes de la insulina. Y esto va a estar en relación de forma concomitante con un incremento también en los niveles de las hormonas contrarreguladoras, lo cual va a conllevar a un resultado de una respuesta compensadora en el que se va a caracterizar por hiperglucemia, secundario a esto hiperosmolaridad, un estado de cetosis y de acidosis. Entonces vamos a ver que para definir la cetoacidosis diabética vamos a requerir conocer cuáles son los criterios bioquímicos. Esos son los que están establecidos en la última guía de la ISPAT, que es aquella pues que nos habla o digamos de la diabetes pues pediátrica, y su última actualización se hizo en el año 2022. Entonces hablamos que dentro de los criterios bioquímicos para la cetoacidosis diabética debemos contar con una hiperglucemia, es decir, que los niveles de glucosa estén por encima o mayores a 200 miligramos sobre decilitro. Debemos pues presentar la acidosis, que la vamos a evidenciar con un pH venoso menor a 7.3, y otras pues de las consideraciones es que en esta actualización del 2022 ya no se habla de un bicarbonato sérico menor a 15, sino a partir de 18 para abajo pues ya hablamos de este otro criterio. Para hablar entonces de la cetosis, pues vamos a hacer medición de los cuerpos cetónicos. Entonces tenemos la cetonemia, el principal, digamos, cuerpo cetónico que se presenta es el beta-hidroxibutirato, que lo consideramos pues como criterio cuando es mayor o igual a 3 milimoles sobre litro, y en caso de que no tengamos acceso a la medición de este cuerpo cetónico pues a nivel plasmático, tenemos la posibilidad de medir la cetonuria o pues los cuerpos cetónicos en orina, donde hablamos de que pues moderados o severos cuando está presente las tiras reactivas 2 o más cruces. Entonces, teniendo en cuenta esto y la medición de estos parámetros, pues nos va a permitir establecer cuál es la severidad o la gravedad pues de la cetoacidosis diabética. Entonces hablamos de una cetoacidosis diabética leve cuando ese pH venoso está por debajo de 7.3, pero mayor a 7.2, y cuando el bicarbonato sérico está por debajo de 18, pero mayor a 10. La moderada cuando el pH venoso está por debajo de 7.2 pero mayor a 7.1, y el bicarbonato sérico menor a 10 pero mayor a 5, y el severo es cuando ese pH venoso ya está por debajo de 7.1 y el bicarbonato sérico por debajo de 5. También digamos que en todo este proceso de introducción es importante que diferenciemos cuál es la cetoacidosis diabética y cuál es el estado hiperglicémico hiperosmolar, que realmente no es lo más común que se presente en la población pediátrica, aunque algunos niños podrían cursar con esta e incluso algunos se podrían sobrelapar. Entonces, esta se caracteriza por tener una hiperglucemia severa, incluso con niveles de glucosa séricas mayores a 600 miligramos sobre decilitro. Vamos a ver que pues secundario a esto la osmolaridad va a estar marcadamente elevada. Generalmente estos pacientes no tienen cetosis ni tienen un estado de acidosis pues digamos marcado. Es más común encontrarlo en pacientes con diabetes tipo 2, y digamos que pues es importante también sensibilizarlos pues porque en la población pediátrica este diagnóstico ha venido aumentando en el tiempo, pero también podrían niños con diabetes mellitus tipo 1, incluso fibrosis quística o pacientes infantes con diabetes neonatal también cursar con este estado hiperglucémico hiperosmolar. Se han descrito casos pues de esto derivado del uso de corticosteroides o antipsicóticos atípicos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros bioquímicos que nos hacen o nos permiten como diferenciar uno del otro? En el estado hiperglucémico hiperosmolar, miren que son niveles de glucosa sérica mucho mayores, por encima de 600, hablábamos que para la cetoacidosis diabética por encima de 200, y acá miren que realmente esos pacientes no suelen estar acidóticos, aunque podrían tener una acidosis leve porque vemos que el pH venoso
pues se considera que en este caso que debe estar mayor a 7,25, pero entonces estaría pues como ese rango de 7,3 a 7,25. El bicarbonato sérico está mayor a 15. Esos pacientes pues derivado a que no están tan cetósicos, pues van a tener poca cetonuria o ausencia de la misma, y vamos a ver que la osmolaridad efectiva sérica pues va a ser marcadamente elevada o por encima de 320 milismoles por kilo. Ellos característicamente presentan obnubilación, suelen estar combativos e incluso pueden tener pues algún tipo de crisis asociada en un 50%. Ahora, para hablar un poco de epidemiología, pues sabemos que la diabetes es una de las enfermedades pues crónicas más comunes. Para el año 2009 en Estados Unidos se habían establecido 192,000 niños con diagnóstico de diabetes, y las hospitalizaciones por cetoacidosis diabética en el 2014 más o menos de 188,965. De todas esas hospitalizaciones, el 11% correspondían a niños menores de 17 años, pero algo que se ha visto pues en los últimos años con el advenimiento de las nuevas tecnologías en diabetes y con el reconocimiento adecuado de su manejo, pues realmente se ha visto una disminución en la duración de estos pacientes en cuanto a su hospitalización y también a la mortalidad, llegando incluso a una mortalidad del 0,33%, digamos, en países desarrollados. Y pues recordar que también la diabetes mellitus, pues en la tipo 2 está incrementando pues en esta población pediátrica. Entonces, es muy común encontrarnos pacientes que previamente no tenían ningún diagnóstico de diabetes y que debutan con una cetoacidosis diabética al momento del diagnóstico. Esto se presenta más o menos en un 30% de los casos, y miren también que hay un 10% de niños que pueden debutar con cetoacidosis diabética también pues teniendo una diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver que en el que ya tiene un diagnóstico establecido de diabetes mellitus tipo 1, ellos van a tener un riesgo que oscila del 1% al 10% de presentar cetoacidosis diabética pues por paciente por cada año. Y se han identificado diferentes factores de riesgo para el que pueda debutar con una cetoacidosis diabética al momento del diagnóstico o el que ya la pueda presentar cuando tiene un diagnóstico establecido. Entonces, por ejemplo, aquellos niños que no tienen, pues no se les ha hecho un diagnóstico, pero tienen un mayor riesgo de que debuten con una cetoacidosis diabética y en ese momento sí se diagnostique la diabetes, son los más chiquitos, los menores de 2 años, aquellos que tienen pues un diagnóstico tardío, porque vamos a ver que los síntomas pues realmente pueden ser inespecíficos, y el estatus socioeconómico bajo también se asocia al mayor riesgo de debutar con una cetoacidosis diabética. Para los factores de riesgo que se han asociado en pacientes con cetoacidosis diabética que tienen un diagnóstico ya establecido son aquellos que puedan tener una omisión inadvertida o que sea advertida pues de la administración de la insulina, sea pues dada por diferentes factores, o que ya hayan tenido episodios previos y recurrentes de cetoacidosis, le genera un riesgo más de que ese paciente a futuro pueda presentar más episodios. Y algo muy importante son los procesos infecciosos que generan un estado pues de estrés con mayor riesgo de entrar pues en una cetoacidosis diabética. Entonces por eso es muy importante en estos pacientes con un diagnóstico establecido evaluar cómo es la forma de la administración de la insulina, si estás haciendo de forma adecuada o no, si la insulina pues está, digamos, refrigerada de forma adecuada, o si por otro lado hay algún proceso infeccioso que esté desencadenando la cetoacidosis. Entonces, hay otro término que es la cetoacidosis diabética recurrente, que suele presentarse más o se ha identificado más en la población de adolescentes, en aquellas familias que están expuestas a situaciones y a estrés social, que tienen un acceso limitado a los recursos y por lo tanto, pues tienen un mayor riesgo de esta cetoacidosis. Aquí es importante, digamos, tener algunas consideraciones psicológicas en cuanto a que pues algunos niños pueden estar expuestos a un estrés aumentado pues de lo que implica tener esta enfermedad crónica, algunos adolescentes que desafían la autoridad y pues no se aplican la insulina. También se ha asociado a otros trastornos pues, psicológicos como desórdenes de alimentación o miedo a la ganancia de peso. Y en estos casos de cetoacidosis pues, recurrente hay que intervenir también desde el punto de vista psicosocial para disminuir este riesgo. Cuando evaluamos pues, la etiología de la cetoacidosis diabética, como les mencionaba, el debut pues, en la diabetes mellitus tipo 1 es una de las causas más frecuentes.
un diagnóstico pues previo asociado a un proceso infeccioso, como les hablaba anteriormente, que el niño esté cursando con otra enfermedad intercurrente, que se presente una administración pues de la insulina de forma inadecuada, que el paciente pues también esté debutando con una diabetes mellitus tipo 2 o que esté recibiendo otros medicamentos que puedan aumentar esta producción de glucosa. Entonces, por ejemplo, las altas dosis de corticosteroides se han asociado al desarrollo de cetoacidosis diabética y el uso de algunos medicamentos como los antipsicóticos atípicos, el diazóxido y algunos antidepresivos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, están, digamos, estos dos principios que siempre debemos recordar. Entonces, uno, que está pues la deficiencia de la insulina circulante y el otro es que hay un incremento en las hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento, que van a generar pues una serie de cambios metabólicos a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, del músculo, favoreciendo, pues aumentando los niveles de glucosa sérica y pues si hay una deficiencia de insulina circulante, pues estos no se van a poder metabolizar. Entonces, tenemos que en el caso de que hay una deficiencia absoluta, pues son aquellos niños que no tienen un diagnóstico previo de la diabetes mellitus, pero también existe el caso de que algunos pacientes ya con un diagnóstico, digamos con un tratamiento en específico, en este caso por ejemplo con bombas de insulina, puede haber pues una ausencia o una inadecuada administración de esta insulina que puede ser pues incluso de forma inadvertida por una falla en el sistema o en aquellos niños que dependen pues del suministro de los adultos también. Entonces esto puede conllevar a que pues se genere una deficiencia absoluta como tal. Se ha visto que hay un mayor riesgo de ingresar pues, a un estado de cetoacidosis diabética cuando se omite el componente pues, de la insulina de larga acción cuando se recibe un esquema basal bolo. ¿Listo? En cuanto a la deficiencia relativa, entonces se presenta más que todo cuando el niño está expuesto a algún estrés fisiológico, entonces un estado de sepsis, de trauma, alguna enfermedad febril, que a pesar de que este niño y este paciente esté recibiendo su dosis usual y adecuada de insulina, por todo este estrés fisiológico, pues se liberan todas esas hormonas contrarreguladoras que les mencioné y pues no hay, digamos, una suplencia como adecuada de la insulina exógena y esto lleva a una alteración pues de la homeostasis con una descompensación metabólica. En cuanto a las infecciones, se ha visto muy asociadas, por ejemplo, las infecciones gastrointestinales, las gastroenteritis, que se pueden asociar pues a esta descompensación, pero igual también, digamos, en la práctica clínica vemos también mucho y frecuentemente las balanopostitis o algunas infecciones también pues del tracto genitourinario. Entonces, ¿qué sucede? Pues les mencioné que se da esta deficiencia de insulina, esta disminución pues de la utilización de la glucosa. Entonces empiezan a activar todas estas vías que usualmente se activan cuando nosotros estamos en un estado de inanición. Entonces se liberan estas hormonas contrarreguladoras que van a tener un efecto a nivel de estos diversos tejidos. A nivel muscular favorecen la proteólisis para que se liberen aminoácidos libres que puedan entrar al proceso de gluconeogénesis a nivel hepático y así producir pues glucosa. A nivel también del hígado es importante porque sabemos que aquí es donde se almacena el glucógeno. También estas hormonas inducen un proceso de glucogenólisis para también producir glucosa y liberarse al torrente sanguíneo. Y ya por otro lado, en el tejido adiposo, por efecto de la activación de una enzima que se llama lipasa, se liberan, digamos, de los triacilgliceroles se libera un componente de glicerol que entra también en esta fase de la gluconeogénesis, pero también se liberan ácidos grasos libres que ingresan a la mitocondria de estos hepatocitos para producir cuerpos cetónicos, que ya vamos a ver cómo se da más esto. Y estos cuerpos cetónicos pues son los que van a llevar a la cetoacidosis, a la hiperventilación pues como ese mecanismo compensatorio para liberación de dióxido de carbono y también pues la hiperglucemia sabemos que va a favorecer la diuresis osmótica porque a nivel renal se supera el umbral de reabsorción de glucosa, que es más o menos de 180 miligramos sobre decilitro a nivel del túbulo proximal. Entonces se genera esa diuresis osmótica que es la que va a explicar la deshidratación en estos pacientes. Pero entonces, en esta figura
digamos, lo que sucede, entonces, como ya les había hablado, pues de la deficiencia de insulina y pues la elevación de estas hormonas contrarreguladoras a nivel del tejido adiposo, entonces se liberan estos ácidos grasos libres y a nivel hepático, estos ácidos grasos libres ingresan a la mitocondria y es en la mitocondria donde, pues por procesos enzimáticos, pasa a convertirse estos ácidos grasos libres en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, parte de ella ingresa al ciclo de Krebs para producir energía y otra parte ingresa o digamos pasa a producir acetoacetilcoenzima A y por producto de esta enzima que es la hidroximetilglutarilcoenzima A se forma acetoacetato. Este acetoacetato pasa, digamos, o se libera en forma de acetona y es la que pasa, digamos, a nivel pulmonar y la que digamos, se exhala y da como ese olor, pues, de aliento afrutado, que pues es característico de estos pacientes. Por otro lado, entonces este acetoacetato también, pues digamos, pasa a ser beta hidroxibutirato, que como les mencionaba es como el principal cuerpo cetónico que nosotros medimos a nivel sérico. Y pues todos estos cetoácidos pues van a tener un efecto como tal de producir pues un estado de acidosis metabólica. Es importante reconocer que esta acidosis metabólica cuando es severa y cuando se asocia pues a deshidratación, pues va a generar un mayor riesgo de que estos pacientes cursen con edema cerebral como complicación grave, que ahora vamos a ver su fisiopatología, pero también quería recordarles que pues dentro de todo este proceso hay una mayor pues liberación de glucosa a nivel de la circulación, ya sea pues por procesos de gluconeogénesis a nivel hepático o de glucogenólisis, y esta hiperglucemia genera un estado proinflamatorio en estos pacientes, con activación macrofágica, liberación de diferentes interleuquinas que a nivel pancreático empeoran aún más la función de las células beta pancreáticas que pudiesen algunas pues estar aún funcionales. Todo este estado inflamatorio también tiene un efecto a nivel del óxido nítrico, reduciéndolo con disfunción endotelial y un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que también es otra explicación del edema cerebral. Y a nivel renal, pues lo que les explicaba, esa glucosuria conlleva pues a toda esta diuresis osmótica con una poliuria marcada que conlleva pues a deshidratación y a un estado hiperosmolar. Ahora, eso es, digamos, como lo que sucede para explicar la cetoacidosis en estos pacientes, pero también hay que recordar que esos pacientes tienen riesgo alto de presentar trastornos hidroelectrolíticos, entre el más común los trastornos del potasio. ¿Y esto por qué ocurre? Normalmente sabemos que la insulina, digamos, tiene un efecto en mover el potasio del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. ¿Qué sucede? Cuando hay un déficit de insulina, pues no se da este efecto, el potasio pasa a nivel extracelular y sabemos que concomitante a todo esto, pues digamos a nivel sanguíneo el pH está ácido, hay más liberación de hidrogeniones y sabemos que el bicarbonato pues es el principal buffer que va a amortiguar uniéndose a estos hidrogeniones. Llega un punto en que es tanta la producción de estos iones de hidrógeno que el bicarbonato no es suficiente como buffer y sabemos que a nivel intracelular hay otros buffers a nivel intracelular que juegan un papel importante aquí. Entonces, para que este hidrogenión que queda pues a nivel del espacio extracelular ingrese a las células y sea amortiguado, se da un intercambio también por una bomba entre el potasio y el hidrogenión. Entonces, ingresa hidrogenión a la célula, se libera también potasio del espacio extracelular. Esto conlleva pues a una pérdida del potasio del espacio intracelular hacia el espacio extracelular y podemos, digamos, en el momento de la presentación inicial encontrar incluso a los pacientes con hipercalemia. Pero realmente tenemos que recordar que en términos generales hay un déficit intracelular de potasio y esta, pues digamos, esta hipercalemia que encontramos es producto de todos estos cambios metabólicos que se están generando. Ya después de esto, digamos, cuando la enfermedad avanza o cuando empezamos el tratamiento, es más común que nuestros pacientes presenten hipocalemia. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque sabemos que hay una diuresis osmótica y con la diuresis osmótica hay una contracción del volumen intravascular y eso conlleva activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Y la aldosterona a nivel pues renal va a tener un efecto en la reabsorción de agua, pero por otro lado va a generar una excreción mayor de potasio en la orina. Entonces ahí ya tenemos también una pérdida de potasio importante por orina, y también esos pacientes por el estado de acidosis presentan emesis recurrente, pues también perdiendo potasio a través de los episodios eméticos, y esta sería la explicación de por qué también un paciente en el momento de la presentación podría tener hipocalemia. Y ya pues con el uso de la insulinoterapia, pues sabemos que la insulina va pues a ingresar el potasio a nivel de la célula, entonces hay que tener mucho cuidado del desarrollo de hipocalemia con el manejo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del edema cerebral, vamos a ver que anteriormente, o la teoría que más se explicaba, buscaba explicar pues este edema cerebral, era un edema osmótico por fluidroterapia. Entonces, ¿qué se decía? Que la rehidratación rápida que nosotros hacemos, especialmente cuando se usaban líquidos, digamos, hipotónicos, pues llevaba a que rápidamente toda la osmolaridad pues a nivel extravascular disminuyera, y eso pues generaba un riesgo mayor de edema cerebral, y ya vamos a ver por qué. Pero en los últimos años se ha visto que también existen otros mecanismos para desarrollarse edema cerebral, como es el edema citotóxico, digamos, favorecido por la isquemia que ocurre a este nivel, y el edema vasogénico por alteración a nivel de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una hiperglucemia, sabemos que la glucosa pues, es uno de los factores importantes para determinar la osmolaridad sérica. Estos pacientes tienen una osmolaridad pues, sérica que es alta, y en forma, digamos, como de compensación o de protección, el sistema nervioso central y las neuronas empiezan a producir algunos metabolitos que se denominan idiosmoles. Algunos de estos metabolitos pueden resultar de la hidrólisis de algunas proteínas pues a nivel de estas neuronas, que digamos aumentan la osmolaridad intracelular de las neuronas para poder, digamos, retener agua y evitar que se presente una deshidratación de las neuronas por la osmolaridad tan alta que hay en el espacio extracelular. Pero ¿qué pasa? Estos idiosmoles que se forman a nivel intracelular se demoran más o menos de 48 a 72 horas en desaparecer, y pues nosotros con producto de la fluidroterapia, cuando corregimos todo este desequilibrio osmolar, todo este desequilibrio, digamos, hidroelectrolítico, disminuye la osmolaridad sérica, pero estos idiosmoles a nivel intracelular permanecen hasta 72 horas. Entonces es otro factor que favorece de que después de que estemos manejando estos pacientes, el líquido pueda pasar a nivel pues es intracelular pues de las neuronas, teniendo un riesgo de edema osmótico y de edema cerebral. Digamos que esta es una de las teorías. Otras de las teorías, digamos que son más actuales, es que se genera una respuesta inflamatoria, como les mencionaba, un estado proinflamatorio en el que se genera un estrés oxidativo con liberación de radicales libres de oxígeno. Esto conlleva una disrupción del endotelio capilar, daño de lípidos, de proteínas, de las membranas y del ADN a nivel pues encefálico. Eso lleva a ruptura de la barrera hematoencefálica con un edema vasogénico. Y por otro lado, sabemos que como mecanismo compensatorio respiratorio se da la respiración de Kussmaul, que es una manera de liberar pues dióxido de carbono, que sabemos pues que por acción de la anhidrasa carbónica pues se produce ácido carbónico de manera indirecta, y pues esto también favorece la acidosis. Entonces al barrer CO2 se disminuye ese estado de acidosis, pero esto conlleva a hipocapnia, y la hipocapnia en cuanto a la regulación pues, del flujo sanguíneo cerebral tiene un efecto, y es que genera hipoperfusión cerebral por vasoconstricción cerebral. Entonces, esto también podría favorecer áreas de isquemia, de necrosis con edema citotóxico como otro mecanismo pues, que lleva a edema cerebral. Entonces, ya pues ahí comprendimos la fisiopatología, vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. Entonces, comúnmente estos pacientes se caracterizan por presentar poliuria, pues por toda esa diuresis osmótica, por la glucosuria que se presenta. Van a tener como respuesta pues también compensatoria la polidipsia, la sed, polifagia, y van a tener pérdida de peso. Que si estos síntomas se perpetúan en el tiempo, esos pacientes van a progresar rápidamente a un estado de emesis frecuente por la acidosis que se presenta,
un dolor abdominal intenso que incluso podría confundirse con un abdomen agudo, un estado de deshidratación que puede llegar a ser severa, pueden presentar debilidad, letargia. En cuanto al dolor abdominal, o sea, las causas de este dolor abdominal o incluso el hilio que pueden tener estos niños es por la depresión de potasio que tienen, por el estado de acidosis y además por el estado de deshidratación y de todos los cambios a nivel del volumen intravascular, hay una hipoperfusión esplácnica que les genera dolor abdominal. Por eso este también es uno de los síntomas que puede ser muy severo en las fases iniciales, podría simular un abdomen agudo, y si esto lo sumamos a un niño deshidratado, que no nos cuadra muy bien, pues como todas las manifestaciones y el cuadro clínico, pues debemos pensar en una cetoacidosis y tomar una glucometría, pues como otro signo vital en ellos. Entonces, digamos que todo lo que hablábamos de la diuresis osmótica nos lleva a deshidratación, entonces podemos ver los niños taquicárdicos con un llenado capilar lento, con poca turgencia de la piel, con mucosas secas, y la respiración de Kussmaul es algo muy característico en ellos, ya en fases más avanzadas, y se da porque la cetoacidosis, pues todos estos cetoácidos en sangre y estas alteraciones en el pH generan un estímulo a nivel de los quimiorreceptores, tanto a nivel central como periférico, que dan una respuesta a nivel pues del centro respiratorio con una respiración que es rápida y que es profunda para pues liberar todo este CO2, y es una forma pues de compensación de la acidosis metabólica. Otras cosas que podemos encontrar pues son el aliento afrutado, y algo característico es que a pesar de la deshidratación severa que presentan estos niños, generalmente no es común encontrarlos hipotensos, sino más bien podemos encontrarlos normotensos o incluso hasta un 15% pueden desarrollar hipertensión arterial, y esto es por efecto de que como hay una contracción de todo este volumen, hay alteración de la osmolaridad, se libera mucha hormona antidiurética, mucha vasopresina, y la vasopresina pues va a tener un efecto vasoconstrictor periférico, y eso es lo que explica, digamos, que no estén tan hipotensos. Pero ya cuando todos estos mecanismos pues son insuficientes y se perpetúan en el tiempo, pues ya los pacientes pueden estar en un estado de hipotensión, de shock y de un estado mental alterado pues por hipoperfusión a nivel cerebral. Y algo pues muy importante es que la complicación más temida de los niños con cetoacidosis diabética es el edema cerebral. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma para el edema cerebral? Paciente que empiece a presentar una cefalea que es progresiva en intensidad durante el tratamiento, que se asocia a alteración en el estado de conciencia, con irritabilidad, con somnolencia, con un estado mental alterado. Los niños que pues ya presentan una parálisis de algún nervio craneal, que sería digamos como una manifestación muy sugestiva de esto, la bradicardia, un poco respuesta a los estímulos, y ya pues también la hipertensión arterial. Entonces, digamos que para evaluar pues el estado neurológico de los pacientes, pues está la escala de Glasgow, pues digamos, ajustado a la población pediátrica, que de acuerdo pues a la edad del niño, nosotros pues vamos a poder realizar la identificación de estas alteraciones. Y algo pues importante a resaltar es que en cuanto a la respuesta verbal, pues esta se va a modificar de acuerdo pues al estado, digamos, de progresión o de maduración pues neurológica. Entonces la escala de coma de Glasgow, perdón, nos puede ayudar pues a evaluar bien el estado neurológico de los pacientes. Entonces, en cuanto a el diagnóstico, está esta triada clásica, que es importante recordarla, que es la hiperglucemia, como hablábamos, mayor a 200 miligramos sobre decilitro, la acidosis metabólica, que ya habíamos hablado, pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 18, y la cetosis, beta hidroxibutirato, este es el que se mide en sangre, mayor a o igual a 3 milimoles por litro, y la cetonuria, pues con la tira reactiva en la orina, de 2 o más crucecitas positivas. Hay unas consideraciones en el diagnóstico, entonces como el beta hidroxibutirato es el principal cetoácido en la cetoacidosis diabética, pues es el que realmente nos da más fiabilidad en cuanto a lo que está sucediendo con el paciente, y es el que se modifica más rápidamente con el tratamiento, por eso es el que deberíamos de elección nosotros usar. Pero pues no en todas las instituciones tenemos acceso a la medición de este beta hidroxibutirato, entonces pues ahí ya vendría el uso de la cetonuria, que pues la consideramos por medición del acetoacetato y de la acetona.
nosotros vemos es la cetonuria, estos dos cetoácidos. ¿Cuál es el problema? Que los cambios en estos cetoácidos en orina, digamos, son más lentos y no se presentan de igual manera como si nos lo da el beta-hidroxibutirato, entonces pues hay que tener como cuidado también en la interpretación porque podría subestimar pues, la severidad de la cetonemia. Y además hay algunos medicamentos que podrían dar falsos positivos en la cetonuria, como es el uso de captopril, de N-acetilcisteína, de penicilamina o incluso el ácido valproico, pues que lo vemos comúnmente en la práctica clínica. Y además, si estas tiras reactivas se han caducado o no tienen un almacenamiento adecuado, también podrían dar falsos negativos, que son como consideraciones a tener. Dentro de la medición de los electrolitos son muy importantes para hacer una medición del anión GAP. El anión GAP lo vamos a medir o resulta de la suma que hay entre el sodio y el potasio y esto se va a restar con la medición del cloro y bicarbonato. Por eso pues el bicarbonato lo vamos a obtener de los gases que nos va a ser útil para hacer esta medición del anión GAP y vamos a ver que se considera positivo o elevado cuando está mayor. Digamos que los valores oscilan entre 12 más o menos 2 y cuando está por encima de este valor hablamos de un anión GAP elevado. Entonces, este anión GAP elevado en este contexto va a ser resultado de la elevación pues, de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero vamos a ver que por el estado de hipoperfusión tisular que pueden tener estos niños cuando hay una depresión del volumen intravascular por la deshidratación, también podría darse una acidosis láctica que también podría favorecer a que este anión GAP se eleve. Y también vamos a ver más adelante con el uso de solución salina normal, por el efecto del cloro también podría haber una acidosis hiperclorémica, pero igual pues eso lo vamos a ver después. En cuanto a la hiponatremia dilucionada, entonces también con el sodio es importante tener en cuenta que el sodio se debe corregir, porque como hay toda esta osmolaridad sérica que aumenta, hay digamos un paso de agua hacia el espacio extracelular y esto conlleva a una dilución del sodio, entonces se presenta una hiponatremia que es dilucional, por eso el sodio también se debe corregir una de ellas pues es por ejemplo esta fórmula. Y también es muy importante pues evaluar cómo es la osmolaridad sérica que se puede calcular, que la vamos a encontrar elevada, y también cómo está la función pues renal, la creatinina y el BUN, que también son marcadores pues importantes en estos pacientes. Hay algunos laboratorios adicionales que podemos considerar. Entonces, la hemoglobina glicosilada también es importante, pues digamos en el paciente que está presentando un diagnóstico de nuevo para corroborar o confirmar pues este diagnóstico y ya digamos pues para estudios de la diabetes mellitus tipo 1, ya pues más guiado por endocrinología, es importante la medición de los anticuerpos anticélulas de islotes porque sabemos que este es un proceso pues digamos de autoinmunidad donde todas estas células pues a nivel pancreático pues digamos se destruyen, entonces también la medición de los anticuerpos antiinsulina y la medición de los anticuerpos antiácido glutámico descarboxilasa, digamos en aquel paciente que está debutando para hacer su diagnóstico de su diabetes. También están los anticuerpos antiperoxidasa, recordar que la autoinmunidad puede asociarse también a afectación en otros órganos, entonces a nivel tiroideo podría ser también importante descartar que no esté presente, y la medición de la transglutaminasa y la inmunoglobulina A. En el hemograma, usualmente vamos a encontrar que estos pacientes tienen un estado de leucocitosis con desviación a la izquierda, que no necesariamente va a indicar siempre infección, pero si la clínica sugiere un cuadro pues de alguna etiología infecciosa, pues se debe buscar, según los criterios clínicos, un foco infeccioso, ya sea con el uso de cultivos, con estudios pues radiográficos, y algo muy importante es que cuando nosotros no tengamos un resultado de potasio, digamos, de forma temprana, el electrocardiograma va a jugar un papel importante para ver las alteraciones a nivel de la onda T que puedan indicarnos si estamos frente a una hipocalemia o una hipercalemia, por lo que les mencionaba, que en el momento del diagnóstico podemos encontrar cualquier pues, trastorno del potasio. Entonces,
También se han identificado algunos marcadores bioquímicos relacionados con el mayor riesgo de que estos pacientes puedan tener edema cerebral. Entonces, si en el momento del diagnóstico un niño tiene un BUN elevado por encima de 20, tiene una acidosis metabólica severa, que ya hablábamos cuando el pH está por debajo de 7,1, o una hipocapnia severa, cuando la presión de CO2 esté más o menos por debajo de 21, hablamos de que tienen un mayor riesgo de edema cerebral y pues debemos estar súper pendientes con los signos clínicos. Y también cuando hay una falla en la corrección de los niveles de sodio y pues se reduzcan de forma paulatina, también hay un mayor riesgo de edema cerebral. Hay otra consideración importante en el momento del diagnóstico, que algunos niños pueden tener cetoacidosis y tener niveles de glucemia normal, y eso se denomina como cetoacidosis euglicémica. Y esto pasa, ¿por qué? Porque digamos que previo al ingreso al servicio de urgencias, por ejemplo, haya recibido dosis de insulina, ¿sí? Que sea un niño parcialmente tratado, que pueda disminuir esos niveles de glucosa, porque pues van a ver que en el tratamiento disminuye más rápido la glucosa que el estado de acidosis. Entonces podemos estar frente a este niño con un nivel pues más bajo de glucosa, pero aún esté en un estado de cetoacidosis. Entonces, o aquellos niños que tienen poco consumo, ninguno de carbohidratos, que también pues podría presentarse. Y ya pues para terminar esta parte del diagnóstico, también es muy importante el diagnóstico diferencial. Entonces, como les mencionaba, el dolor abdominal puede ser tan intenso que puede, pues, digamos, confundirse con un abdomen agudo, o pues igual debemos tener presente que puede presentarse, entonces hay que identificarlo, ya sea pues una apendicitis, un volvulus, una pancreatitis, una pielonefritis, por el compromiso respiratorio que algunos pueden tener tan severo, descartar pues que no tengan una crisis asmática, una neumonía asociada. Como les dije, las infecciones son muy importantes pues en el momento del diagnóstico, hacer un examen físico, digamos, muy específico en búsqueda de infección, o las intoxicaciones agudas que generan un estado de acidosis metabólica, como son las intoxicaciones por etanol, etilenglicol, isoniazida, los salicilatos. Y también pueden haber crisis cetoacidóticas en pacientes con errores innatos del metabolismo, que se presentan más en niños pequeños que tienen algún tipo de acidemia orgánica, como por ejemplo la enfermedad del jarabe de arce. Entonces también es como otra cosa importante a tener en cuenta. Y ya entonces, para continuar con el manejo, entonces en la evaluación inicial es muy importante hacer una medición seriada de los signos vitales. Como les dije, hasta un 12% de los niños pueden estar hipertensos, y pues dentro de la recomendación de la guía pues de la ISPA nos habla de que todo el cálculo de los líquidos y de la corrección pues de la deshidratación debe ser basado en el peso actual con el que llegó el niño, y no con el peso previamente, digamos como cuando estaba en el estado pues pues, fisiológico o adecuado. Siempre se deben tener en cuenta dos accesos intravenosos en estos pacientes, y en el momento en pues que se estén cogiendo los accesos, pues de una vez tomar todas las muestras de laboratorio. Entonces, importante la glucosa sérica, los niveles de beta hidroxibutirato, la cetonuria, pues en caso que no tengamos esta beta hidroxibutirato, los gases para, en este caso pueden ser gases penosos para hacer la medición del pH, también pues para evaluar el PCO2, los electrolitos, muy importante por la medición del nivel del anion gap, y aparte de eso pues por los trastornos del potasio que se pueden presentar, también incluso el fósforo. Entonces lo correcto pues sería como la medición de todos los electrolitos, la creatinina, el BUM. Y de acuerdo a la historia clínica, el examen físico completo que hagamos el paciente, pues si tenemos que buscar alguna fuente de infección, pues cultivar al paciente de acuerdo pues a alguna alteración que veamos en su examen físico. Y muy importante la monitorización continua de los signos vitales para evaluar en algún momento si hay desencadenamiento de taquicardia, de arritmias, y como les dije, siempre ver cómo es el ritmo de los pacientes para evaluar algún cambio temprano de las ondas T que nos pueda sugerir hipo o hipercalemia. Y en el paciente que esté con enfermedad severa, con inconsciencia, debemos hacer pues paso de un cateterismo vesical. En ellos es muy importante cuantificar los líquidos eliminados y administrados. Y lo ideal es que, como estos pacientes están en un estado de deshidratación tan marcada, queden con balances positivos pues para hidratarlos.
Y es muy importante además ver la producción de la orina, pues porque hay riesgo de falla renal y pues esto también podría tener un riesgo aumentado de hipercalemia. En cuanto al soporte ventilatorio, pues digamos que está indicado en pacientes que estén con una inconsciencia, una obnubilación severa, que no tengan reflejos protectores de vía aérea y que se deba asegurar su vía aérea pues mediante la secuencia de intubación rápida. Realmente la recomendación de las guías es que la intubación orotraqueal pues debería evitarse en lo máximo con estos pacientes, porque cuando pues nosotros sabemos que como medida de compensación estos pacientes reducen su presión parcial de CO2. Si nosotros después de la intubación orotraqueal, digamos, modificamos estos valores tempranamente de PCO2 a los que estaba manejando el paciente, se genera un descenso también en el pH del líquido cefalorraquídeo que puede empeorar el daño cerebral y pues esto podría empeorar el riesgo de edema. Y por otro lado, es muy importante, si un paciente nos llega con un compromiso circulatorio, que esté con hipoperfusión tisular, que esté en un estado de shock, pues siempre brindar oxígeno, que sabemos pues que es uno de los principales manejos en estos casos. Cuando pues ingresar a la unidad de cuidado intensivo, cuando tenemos una cetoacidosis diabética severa, que se presenta más que todo en niños con síntomas prolongados, que hay un compromiso evidente de la circulación y hay una alteración del estado de conciencia. ¿Cuáles son los niños con alto riesgo de daño cerebral? Los menores de 5 años, pH menor a 7.1, PCO2 menor a 21 y un boom mayor a 20. Estos marcadores pues, nos indican de que sus pacientes deben tener un monitoreo estricto en una unidad de cuidados intensivos por el riesgo de edema cerebral. Entonces ya vamos a pasar a los objetivos del manejo. Digamos, los pilares fundamentales en el manejo es que debemos buscar corregir la acidosis que están presentando sus pacientes, revertir la cetosis, corregir la deshidratación y restaurar pues los niveles de glucosa a la normalidad. Y por otro lado, pues debemos siempre monitorizar las complicaciones que se puedan derivar del manejo y siempre identificar y tratar el evento desencadenante. O sea, no es dejar manejar las cetoacidosis diabéticas y ya, sino que si vemos que hay una administración inadecuada de insulina, que no hay una adecuada adherencia del paciente al manejo, pues hacer todas las medidas pues psicosociales también ahí, o si hay una infección, pues manejar el proceso pues infeccioso. Entonces, ¿cómo va a ser el reemplazo de los líquidos y electrolitos? Que pues si quieren ahorita al final podemos hacer pues como un ejemplito en el tablero. Los pacientes, entonces, dentro de los objetivos debemos restaurar el volumen circulante que tienen estos pacientes y algo muy importante es que debemos reemplazar el déficit que nosotros calculemos de deshidratación y de pérdidas de líquidos pues en el paciente. Y algo muy importante es favorecer de que haya una adecuada tasa de filtración glomerular, pues con todo este reemplazo de líquidos para favorecer el aclaramiento de la glucosa y de las cetonas. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a evidenciar o hacer seguimiento? Con la medición de los líquidos administrados y eliminados. Y como les mencionaba, pues en estas fases iniciales es importante el balance pues positivo por la deshidratación. Entonces, digamos que las guías, específicamente la ISPA, nos habla de que uno calcula el déficit de volumen de acuerdo al grado de severidad de la cetoacidosis diabética. Entonces, por ejemplo, hablamos de un déficit de volumen de un 5% cuando estamos frente a una cetoacidosis diabética leve, de un 7% cuando es moderada y severa, más o menos un déficit de un 10%. ¿Sí? Y de acuerdo a esto, pues vamos a calcular cuál es el déficit de deshidratación para el déficit de líquidos para nosotros reponerlo en un periodo más o menos de 24 a 48 horas. Pero digamos que inicialmente, pues vamos a dar pues esos líquidos de resucitación en un paciente que tengamos con una depresión de su volumen intravascular. O sea, lo primero es digamos, reponer el déficit o la depresión del volumen intravascular en aquel paciente que tiene una hiperperfusión distal, que pueda estar hipotenso, que esté francamente deshidratado. Entonces, esto lo vamos a hacer con bolos de líquidos isotónicos, ¿sí? Cristaloides, inicialmente con solución salina al 0.9%, más pues que oscila entre los 10 a 20 cc por kilo. Este primer bolo se pasa en 20 a 30 minutos y lo que buscamos con este bolo es restaurar la circulación periférica. Pero si nosotros vemos
evidentemente que una hipoperfusión tisular, el bolo inicial no se hace a 10, sino que se hace a 20 y se pasa, como les dije, en estos 20 a 30 minutos evaluando después del bolo si hay una mejoría en la circulación como tal, en la restauración de esta circulación periférica. Y como les digo, se usan los cristaloides y la recomendación es la solución salina en esa fase inicial. Ya posteriormente, entonces, hemos restaurado el volumen intravascular de nuestros pacientes con ese primer bolo. El segundo paso es reemplazar el déficit de fluidos. ¿Y cómo lo reemplazamos? Con lo que les mencionaba anteriormente. De acuerdo a la severidad, calculamos el déficit estimado de agua para calcular pues ese déficit de fluidos. Que lo ideal es en la fase pues inicial hacerlo también con solución salina, puede ser al 0.9%, o con soluciones balanceadas como es el lactato de Ringer. En el caso pues de la solución salina, sabemos que esta no tiene potasio, se debe pues adicionar potasio al manejo porque cuando nosotros vamos a iniciar la insulinoterapia, pues todo este potasio va a empezar a entrar al espacio intracelular y podríamos cursar con hipocalemia. Entonces siempre es importante tener el potasio. Entonces, cuando calculamos este déficit de fluidos, lo vamos a hacer con el porcentaje que hablábamos anteriormente y a esto le vamos a sumar los líquidos de mantenimiento para hacer un total de cómo va a ser la reposición de líquidos en 48 horas. Que sí, ahorita pues hacemos el ejemplo en el tablero mejor. Y se le debe restar a ese cálculo total de las 48 horas el volumen inicial que pues le infundimos al paciente en el estado pues cuando nos llegó con la hipoperfusión tisular. Entonces se dice o se ha visto que la cetoacidosis diabética cuando la corregimos, la manejamos de forma adecuada, suele resolverse antes de las 24 horas. Y ahí uno habla de que ya podría hacer el cambio a los líquidos orales. Entonces, digamos que si nosotros calculamos todo ese reemplazo del déficit de agua para 48 horas, pues por los líquidos orales podríamos terminarlos en las 24 horas restantes y ya decidimos un cambio, por ejemplo, insulina subcutánea e iniciar la vía oral. ¿Cuáles son las consideraciones en el manejo inicial con los líquidos? Que cuando nosotros usamos amplios volúmenes de cloruro de sodio, se genera hipercloremia y esto puede conllevar a una acidosis metabólica hiperclorémica y podemos encontrar pacientes con un déficit de base persistente y con bicarbonatos bajos y podemos erróneamente pensar que estamos con un estado pues digamos persistente de la cetoacidosis, pero realmente digamos por esa acidosis metabólica hiperclorémica pues puede persistir la acidosis. Por eso digamos que nos permite en estos casos la medición del beta-hidroxibutirato, que se supone ya debería estar corregido, ¿sí? Y ahí podríamos pensar que ya sería una acidosis metabólica hiperclorémica, o también de las recomendaciones es que, por ejemplo, cuando usemos el potasio, usar sales diferentes de cloruro de potasio o el uso de soluciones balanceadas como el lactato de Ringer o el Plasma Light. Entonces vamos a empezar a hablar de los trastornos del potasio, que pues es muy importante en estos pacientes. Entonces, digamos que en términos generales, realmente, independientemente de que veamos el potasio normal al momento de la llegada o que esté bajo o que esté alto, pues de hipercalemia, hay en realidad un déficit corporal total de potasio que más o menos es de 3 a 6 milimoles por kilo, porque su pérdida pues mayor se da a nivel del espacio intracelular. Entonces, a pesar de que esta depresión total del potasio corporal se dé, uno podría encontrar el potasio sérico al momento de la presentación normal, aumentado o disminuido, como les había hablado. ¿Cuándo podemos encontrar una hipocalemia más severa? En los niños malnutridos, cuando hay disfunción renal. Entonces es muy importante preguntar si el paciente está orinando o no, cómo es su diuresis, porque si nosotros tenemos un estado de oliguria, de anuria, pues este paciente va a verse afectada la excreción del potasio y ellos sí podrían tener un mayor riesgo de hipercalemia. Otra consideración importante es cuando vamos a iniciar la insulina y corregir la acidosis, el potasio va a volver a la célula, entonces me puede generar hipocalemia. Y otra cosa es que la insulina también se ha visto que tiene un efecto similar a la aldosterona con eliminación de potasio en la orina, que también puede inducir a la hipocalemia. Entonces miren también cómo es pues, importante cómo valorar todos estos aspectos. Entonces, siempre cuando hacen seguimiento e inician el manejo con la insulinoterapia, hay que medir el potasio
por lo menos cada 2 horas, inicialmente por el riesgo de que disminuya durante el tratamiento pues con la insulinoterapia, y esto predispone a arritmias cardíacas. Incluso en diferentes estudios se ha visto que hipocalemias severas por debajo de 2,5 milimoles por litro es un marcador independiente de la mortalidad. Por esto, digamos que pues esto lo tomé tal cual de la ISPAD, habla de que se requiere reemplazo de potasio independientemente pues de la concentración sérica del potasio, excepto si hay insuficiencia renal, porque pues en insuficiencia renal pues al contrario pues va a elevarse este potasio, entonces pues en ese contexto no, pero de resto sí debemos manejar pues el potasio en los líquidos cuando estamos haciendo el manejo con insulinoterapia. Entonces la hipocalemia, en caso tal de que al momento del ingreso, aquí es menor, aquí tuve un error, es menor, cuando este potasio está menor a 3,5 milimoles por litro en el momento del diagnóstico y antes de iniciar la insulinoterapia, la guía nos recomienda de que pues pasemos un bolo de potasio máximo a 0,5 milimoles por kilo por 1 hora antes del inicio de la insulinoterapia. Ya cuando hemos corregido ese potasio, ahí sí ya iniciamos la insulinoterapia, ¿listo? Entonces es algo también importante y hacer una monitorización cardíaca continua y siempre pues en los líquidos endovenosos pues manejar el potasio junto a la solución pues que estemos usando en el momento. Importante pues recordar los cambios electrocardiográficos que podemos tener. Entonces sabemos que en la hipocalemia pues podemos encontrar un descenso del ST, podemos tener un aplanamiento de las ondas T y aparición de la onda U. Ya en estados más severos de hipocalemia hay un mayor descenso de este segmento ST, las ondas T ya no están aplanadas sino que se invierten y pues la onda U está pues ya más marcada. En cuanto a la hipercalemia, entonces, por otro lado, como les decía, se debe diferir el reemplazo de potasio hasta que el paciente inicie a orinar. Y la recomendación es que comencemos la infusión de potasio cuando esté por debajo de 5,5 milimoles por litro. En caso tal de que esté mayor a 5,5 el valor de potasio, pues la recomendación es iniciar la infusión de líquidos endovenosos sin potasio, pero tener un control a la hora, y si ya está por debajo de 5,5, pues iniciar los líquidos pues con el potasio. ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos de una hipercalemia? Entonces vamos a ver las ondas T picudas, simétricas, y en casos ya de hipocalemia pues digamos más moderada, vamos a ver que hay un aplanamiento de la onda P, hay una prolongación del intervalo PR, como vemos acá, se ensancha el QRS y las P pues se vuelven más picudas. Y ya pues en una hipercalemia severa, ausencia de onda P y estos QRS anchos sinusoidales. Entonces ya para pasar con el fosfato, vamos a ver que también hay un déficit corporal total de fosfato, resultado de esa diuresis osmótica, hay un intercambio también del fósforo del espacio intracelular hacia el espacio extracelular, disminuyen estos niveles plasmáticos por dilución de fluidos y también la insulina, pues en el momento del tratamiento entra el potasio a las células. Se ha visto que en el transcurso del manejo un 50% de los niños pueden desarrollar hipofosfatemia, y por eso pues también es importante la medición del fósforo para evaluar este riesgo. Cuando hay hipofosfatemia puede presentarse una encefalopatía metabólica, pueden presentarse crisis epilépticas, contractilidad miocárdica alterada, arritmias ventriculares, falla respiratoria. Entonces, y cuando hay hipofosfatemia severa por debajo de 1 miligramo por decilitro, se recomienda la reducción de la insulina o se debe suspender incluso hasta que los niveles de fósforo mejoren y los corrijamos. Y siempre, pues, aparte del fósforo, se debe monitorizar o se debe medir el calcio y el magnesio, también por riesgo de hipocalcemia asociada. En cuanto al sodio, lo que les dije, se deben corregir los niveles a través pues, de esta fórmula. El sodio, a medida que nosotros vamos haciendo el manejo, cuando disminuye la glucosa sérica, digamos lo que vamos a encontrar es que ese sodio empieza a aumentar, pues porque ya no se hace hiponatremia dilucional, y si no hay un cambio pues en estos niveles de sodio, no hay un aumento, pues hay que sospechar también edema cerebral. En cuanto a la insulinoterapia, vamos a ver que es importante la insulina porque ya restaura todo este metabolismo celular,
suprime la lipólisis que se genera en todos los tejidos pues, lipídicos y pues la cetogénesis y normaliza los niveles séricos de glucosa, aunque vamos a ver que en la fase inicial con la reanimación de líquidos disminuye también pues de forma importante los niveles de glucosa, pero la insulina nos va a favorecer pues también regular metabólicamente pues a ese paciente. Entonces, miren que la insulina no se pone de entrada, lo primero son los líquidos. Entonces uno empieza a montar ya el goteo de insulina más o menos una hora después de iniciar toda la fluidoterapia y la dosis para la insulinoterapia oscila entre 0.05 a 0.1 unidades por kilo por hora de insulina pues regular o cristalina y una de las mnemotecnias pues para no tener digamos confusiones en cuánto vamos a infundirle a estos pacientes, la recomendación es diluir 50 unidades de insulina en 50 cc de solución salina al 0.9%, entonces esto que nos va a dar de que por cada cc que tengamos vamos a tener una unidad de insulina pues como una manera más fácil de hacer pues este manejo. La recomendación es que, digamos, para usar pues, dosis más bajas de 0.05 unidades por kilo por hora, sean niños que tienen un pH mayor a 7,15, o sea, en los severos la recomendación es dar a 0.1. Realmente tampoco se vayan pues como con la idea de los bolos de insulina no se deben suministrar porque generan acidosis paradójica y mayor riesgo de edema cerebral, sino que hacemos es la infusión de insulina. Entonces, ¿cuándo hacemos esta infusión de la insulina? Hasta que resuelva la cetoacidosis diabética. ¿Cuándo resolvió? Cuando en el control, pues veamos un pH mayor a 7,3, un bicarbonato mayor a 18 y un beta hidroxibutirato que esté por debajo de 1 milimol por litro. La resolución realmente de la cetoacidosis es más lenta que la hiperglucemia, entonces por eso es importante nosotros hacer este seguimiento. Y hay algunos niños que se ha visto que son más sensibles a la insulina, entonces podrían hacer sus niveles de insulina, de glucosa bajar mucho más rápido, que son los pacientes pues más jóvenes, más o menos los menores de 5 años, aquellos que tienen también un estado hiperglucémico hiperosmolar y aquellos que ya tienen una diabetes establecida. Entonces, en estos pues se podría poner una dosis de 0.05 unidades por kilo por hora. Y pues se ha visto que, o digamos, cómo debe ser la monitorización. Medir el pH venoso y el beta hidroxibutirato cada 2 horas, ¿sí? Y uno que espera que cuando está haciendo el manejo adecuado, este beta hidroxibutirato disminuya 0.5 milimoles por litro por cada hora. Si nosotros no alcanzamos estos objetivos a las 2 horas o vemos que el paciente pues no presenta esta mejoría, uno podría incrementar pues la dosis de la insulina al no alcanzar pues estos objetivos de la disminución pues de estos beta hidroxibutirato. La insulina subcutánea podría usarse incluso en casos de cetoacidosis cuando la administración endovenosa no sea posible, pero cuando tenemos pacientes leves o moderados, nunca en severos, y que no tengan complicaciones de la cetoacidosis. En el caso de que se utilice insulina subcutánea, debe ser cada hora o cada 2 horas con insulinas de rápida acción, como la Lispro o la Spart, y no pues en circulación periférica comprometida, pues porque no va a haber una adecuada, pues digamos, difusión a los tejidos de la insulina. Y las recomendaciones es que se den de 0.15 o de 0.1 a 0.15 unidades por kilo cada 2 horas, pues cuando se utiliza la insulina subcutánea en casos leves a moderados. En cuanto al seguimiento, entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Inicialmente con la fluidoterapia inicial va a descender rápidamente la glucosa, pero con la insulinoterapia uno espera que el descenso por hora de la glucosa sea más o menos de 50 a 100 miligramos sobre decilitro. Eso es lo que uno espera que disminuya pues los niveles de glucosa sérica. Es importante que cuando nosotros tomamos la glucometría se debe hacer cada hora y la medición de los gases y lo que les mencionaba el beta-hidroxibutirato cada 2 horas. Si nosotros tenemos una glucometría que ya está en un valor de 250 miligramos sobre decilitro, a esos líquidos que inicialmente estaban sin dextrosa debemos agregarle dextrosa por el riesgo de que nos hagan hipoglucemia,
pero la insulina no se debe suspender porque acuérdense que primero se corrige la glucosa y después el estado de la acidosis. Entonces se deben iniciar líquidos dextrosados. Y en caso tal de que no sea suficiente con dextrosa al 5%, podría aumentarse incluso hasta un flujo metabólico que requieran dextrosas del 10% o hasta el 12.5%. Recuerden que 12.5% es como el límite máximo para usar un acceso periférico. Y hay algo, digamos, más novedoso, que es el uso del sistema de dos bolsas que nos permite, pues, al hacer la medición frecuente de la glucosa sérica, poder hacer modificaciones, digamos, en lo que suministramos de esos líquidos para dar un flujo metabólico adecuado y que el retraso entre un cambio de una bolsa a otra, pues no nos empeore el riesgo de que esos pacientes cursen con hipoglucemia. Entonces, si ustedes ven, en este caso, pues hay un ejemplo de que se utilizan dos bolsas, entonces una bolsa 1 que no tendría pues dextrosa, sino que es cloruro de sodio al 0.9%, y una bolsa 2 que va a ser dextrosa al 10% en solución salina. Entonces, de acuerdo a los niveles plasmáticos de glucosa, miren que cuando tenemos un valor igual a 250 que yo les dije, estos pacientes se les debe iniciar el goteo pues de dextrosa por el riesgo de hipoglucemia. Miren que estamos entre 200 a 250. Entonces, lo que se recomienda es brindar una proporción de solución salina sin dextrosa y una proporción de solución salina con dextrosa al 10% para brindar una concentración de dextrosa al 5% final. Pero si esta glucosa está entre 200 y 150, es decir, que disminuye más, pues podemos dar una concentración final de dextrosa cuando pues 3 partes de lo que estamos suministrando corresponde a dextrosa al 10% y una parte a solución salina sin dextrosa. Entonces ahí estaríamos suministrando 7.5%. Y si está entre 150 a 100, pues va a predominar, ya es la dextrosa al 10% para dar esta concentración, no de cloruro de sodio, y ya si está por debajo de 100, pues hay que evaluar al paciente y tratar la hipoglucemia. Entonces es como una medida más fácil ahí al lado de la cama del paciente de hacer estas modificaciones. Digamos que en el seguimiento debemos hacer un alto en el camino cuando no mejoren los parámetros bioquímicos, es decir, que el pH siga alterado, el anión GAP, el beta-hidroxibutirato. Entonces, en este momento, ¿qué debemos hacer? Revalorar nuestro paciente, revisar la insulinoterapia. Estas bolsas de insulina deben cambiarse cada 4 horas. Entonces, pues, estar presentes de que sí esté correctamente pues suministrándose, evaluar si hay algún proceso infeccioso que no nos mejore el paciente, errores en la preparación de insulina y si se está administrando o no de forma adecuada. Incluso recomiendan que antes, cuando se monten los equipos, se purguen antes con la dextrosa porque las paredes, digamos, en el momento en que lo infundamos, podrían, digamos, quedarse con dextrosa, no, perdón, con la insulina y no suministrarse adecuadamente al paciente, entonces se deben purgar antes. También, como les dije, pues los líquidos y la insulina van a resolver pues la acidosis por toda alteración de todo este metabolismo y pues tener en cuenta lo de la acidosis metabólica hiperclorémica en aquel que no mejore. Ya finalmente, pues importante es recordar que el uso de bicarbonato no tiene un beneficio clínico en estos pacientes, genera acidosis paradójica con riesgo mayor de hipocalemia y de edema cerebral. ¿Cuándo podría considerarse en hipercalemia que amenace la vida, con acidosis severas por debajo de 6.9 y que haya compromiso de la contractilidad miocárdica? ¿Cuándo debemos introducir los fluidos orales y la transición a la insulina subcutánea? Cuando resuelva la cetoacidosis, el paciente tolere la ingesta oral y lo ideal es cambiar a un régimen basal-bolo, que es el de la insulina de larga acción con la insulina de corta acción, inicialmente preprandial. Entonces, ¿qué se recomienda? Que antes de yo suspender la infusión de insulina con la insulina cristalina, administre esa insulina de acción rápida por lo menos 15 a 30 minutos antes de yo apagar la infusión para tener, digamos, la seguridad de que esa insulina que yo suministré de acción rápida vaya a tener un efecto en los pacientes. Y otra de las recomendaciones es que, por ejemplo, la insulina basal, si uno plantea que a 12 horas después va a suspender la insulina, la infusión de insulina, suspenderla 12 horas, administrarla 12 horas antes. Monitoreo, entonces cada hora vamos a hacer monitoreo de signos vitales, de la glucosa sérica, evaluar cuál es la insulina que estamos suministrando, líquidos administrados y eliminados. Y cada 2 a 4 horas hacer medición de gases, de electrolitos séricos, del BUN y de los beta-hidroxibutirato.
Realmente está diapositivas para ver, pues mostrarle los cálculos en cuanto al anión GAP, al sodio sérico corregido y la osmolaridad sérica. Normalmente la anión GAP en cetoacidosis diabética va entre 20 a 30 y cuando está mayor a 35 pensar en una acidosis láctica concomitante, y dentro de las complicaciones la mortalidad está más determinada por edema cerebral y vemos cómo en países en desarrollo la mortalidad es mucho mayor, hasta de un 13% respecto a los desarrollados. Las secuelas neurológicas severas son infrecuentes, pero incluso algunos niños podrían tener alteraciones, digamos, leves en la memoria, en la atención y en la microestructura cerebral. Algunos pacientes pueden hacer daño tubular y renal en un 43 o un 64% por la depresión del volumen y la acidosis. También pues todos los trastornos hidroelectrolíticos, y algo muy importante, estos pacientes tienen riesgo de tener eventos trombóticos a nivel cerebral o incluso embolismo pulmonar, e incluso en ellos los catéteres centrales no se recomiendan, o sea, a menos de que sea estrictamente pues necesario por esta complicación. Y el edema cerebral, pues ya digamos finalizando, se presenta en un 0.5, un 0.9%, tiene una mortalidad hasta el 24%. Podemos encontrar, pues, o se asocia a los grados pues, de severidad de deshidratación, a la hiperventilación, y vamos a ver que los riesgos bioquímicos, ya se los hablaba, ya se los dije anteriormente, se presenta en las primeras 12 horas después del tratamiento, por eso el seguimiento pues clínico en un paciente que tiene una cefalea que empeora con el tiempo. Y digamos que la ISPAD nos habla de unos criterios diagnósticos. Entonces, si nosotros encontramos que posterior al tratamiento el niño tiene una respuesta normal al estímulo verbal, del motor o el dolor, tiene una postura de decorticación o de cerebración, una parálisis de un nervio craneal que antes no la tenía, o un patrón respiratorio normal, esto inmediatamente nos habla de que hay un edema cerebral. Si por otro lado tenemos dos criterios mayores, como por ejemplo que tenga una alteración del estado mental, que tenga una disminución de 20 latidos por minuto, que no sea, digamos, resultado de la hidratación, o que haya una incontinencia pues urinaria inapropiada para la edad, si tenemos dos de esos criterios mayores, también nos habla de edema cerebral. Y si tenemos un criterio mayor y dos menores, por ejemplo, dos menores como mesicefalea, letargia, que la presión arterial sistólica esté mayor a 90 o una edad menor a 5 años, sumado a un criterio mayor, también nos habla de edema cerebral. ¿Cuál es el manejo? Pues evitar fluidos en exceso, mantener la tensión arterial normal para que la presión de perfusión cerebral sea adecuada, y dar manejo con manitol o con solución salina hipertónica al 3%. Manitol de 0.5 a 1 gramo por kilo por 10 a 15 minutos, hipertónica al 3%, 2.5 a 5 cc por kilo por 10 a 15 minutos. Aquí podemos considerar la neuroimagen, pero más para descartar alguna otra complicación como una trombosis a nivel pues intracerebral o algo que requiera un manejo neuroquirúrgico. Pues este es el algoritmo, si quieres se los envío pues por cuestión de tiempo, pero acá se resumen como todo lo del manejo que les he venido hablando. Y ya pues la prevención, siempre identificar factores de riesgo psicosociales, trabajar en conjunto con un equipo de diabetes, educar al paciente en el manejo de los días que tenga alguna enfermedad pues concomitante, reconocer si hay una falla en la insulinoterapia y pues la intervención también de psicología y trabajo social. Y ya, muchas gracias.